Jorge Wolf Televisión presenta. De don Agustín Jaramillo Londoño, Leyendas de Antioquia. Estos son unas leyendas, unas historias muy simples, tal y como las narraban los montañeros de la época, nuestros abuelos, los que tienen pues padres montañeros naturalmente. Estas leyendas de Antioquia de don Agustín Jaramillo Londoño son tomadas del Testamento del País. Entonces vamos con La Llorona. La Llorona, generalmente tenida como mito, es una leyenda. Érase que se era una mulatica quinceañera despabilada y sabrosona ella, habiendo tenido un hijo por artes conocidas de todo aquel que la supiere y no sabiendo qué camino tomar para no desmerecer ante los ojos de los suyos, decidió ahogar a la criaturita en una noche de luna. Llegó a la orilla del río y en un remanso dejó caer al inocente hijo. Víctima de su remordimiento, regresó al poco rato a buscar al hijo de sus entrañas y como loca recorría las orillas del río tratando en vano de encontrarlo. Desde entonces, en las noches de luna, se oye la voz de la Llorona que grita y se lamenta buscando afanosamente a su hijo mientras dice: aquí lo eché, ¿en dónde lo encontraré? Aquí lo eché. Vamos ahora entonces con los muanes. Pues sí, señor. Tal como le venía diciendo, los muanes es dos, el muan de Santa Rosa y el de Yarumal. Ahora ellos peleaban mucho y ya no pelean. Vengo a decirle por qué pelean. Vengo a decirle pues por qué. Ellos se encontraban por ahí en los llanos de Cuibá. El muan de Santa Rosa tenía aspecto de oso y el de Yarumal de tigre. El oso comenzaba a tumbar monte para despejar el punto donde iba a ser la pelea. De ahí se agarraban, que aquello parecía la hora llegada. Y como las peleas eran de noche, el miedo que a uno le daba era regularcito. Muchos muchachos desalmados salieron a cazar los muanes, pero los muanes mataron a muchos. Mas sin embargo, no faltaba quien se resolvía a salirle. Pero para tirarle al muan hay que cruzar la bala. Una vez mataron al muan de Santa Rosa, el que tenía figura de oso, muy grandote, y después de muerto se volvió como un cristiano. Y era nada menos que el sacristán. El muan de Yarumal también lo mataron y también se volvió un hombre, así que murió. Pero nadie dio razón, no lo conocieron, no señor. El hombre que inventó el 4. Hace muchos años aquí en Antioquia el hombre que inventó el 4 se puso a tocarlo un día a la orilla de un camino. Pasó uno y se paró a oír la música tan linda del 4 y comenzó a bailar. Pero donde estaba bailando había un tunero y un zarcero, y a medida que iba bailando se tunaba todo. Pero como la música no paraba, el hombre seguía bailando hasta que empezó a chorrear sangre de los pies. Él sí veía que estaba bailando en un tunero, mas sin embargo era una música tan celestial que no podía detenerse. Seguía bailando y bailando, le chorreaba sangre por las piernas y seguía bailando hasta que cayó agonizando y murió. Entonces vino la autoridad y cogió al hombre que había inventado el 4 y se lo llevó preso. En ese tiempo era la ley pena de la vida. Dijeron que el hombre que había inventado el 4 era causante de la muerte del otro y que por lo tanto debía morir él también. El día que lo iban a justiciar, levantaron un tablado en la plaza pública y hubo una gran reunión de gente. Así que ya lo iban a matar, el hombre dijo: ya que me van a dar condena de muerte, déjeme tocarle los últimos sones de mi cuatrico. Como al condenado no se le niega la última voluntad, le dijo el alcalde que bueno, que bien pudiera tocar lo último antes de morir. El hombre cogió su cuatrico y se puso a tocar tan lindo, con tanto sentimiento y con tanto corazón y música tan alegre y tan bonita, que el alcalde se puso a bailar y el verdugo y toda la policía y toda la gente bailaban y bailaban. El hombre seguía tocando sin parar y todo el mundo bailando. ¡Pare! ¡Pare ya! Nada, el hombre seguía tocando y nadie era capaz de dejar de bailar hasta que el alcalde dijo: te perdonamos la vida, tocas algo muy bello. La música es la alegría del hombre, del cuerpo. La leyenda del diablo bailarín. Una muchacha se fue sin permiso para un baile al escondido de los papaces
y se puso a bailar muy contenta. Había un muchacho muy querido, alto, moreno, de ojos negros y nariz aguileña, que bailaba rico con ella. Estaba la muchacha fascinada con su levante cuando de presto, y al mirar así de reojo a los pies del muchacho, vio que echaban chispas. Era el diablo. Los espantos. Los espantos son relativamente comunes en Antioquia, en todos los pueblos los hay, en muchas fincas y casas viejas. Los más corrientes son descritos por quienes los han visto como simples bultos, bultos blancos o meras luces como juegos fatuos. A personas muy serias y cultas, médicos, ingenieros, etc., hemos oído relatos de espantos vistos por ellos. Un médico relata que en su casa de habitación, mientras vivía en un pueblo, sintió él y sintieron los que estaban en la casa pasos en las escaleras que conducían al segundo piso. Esto ocurrió varias veces, los pasos golpeaban subiendo y bajando la escalera, pero no se veía a nadie, hasta que cierta noche se materializó en el aire una cabeza grande de mujer, de cabellos largos, grises. Todos la vieron. Luego desapareció. Es evidente que el hecho ocurrió. He oído relatos de muertos que se aparecen y de agonizantes que se han bilocado, lo cual llama al pueblo a asombrar. Al asombrado se le pone la carne de gallina, se le eriza el pelo, etcétera, según el pueblo. Pero la realidad es que no hay miedo ninguno en estos casos, sino que este se produce más tarde. Una muchacha sintió cuando a medianoche paró un carro frente a su casa. Oyó cuando abrieron la puerta, sintió los pasos de su hermano y luego oyó su voz diciendo que había venido a despedirse de ella. Contestó muy tranquila. El miedo le dio después al saber que esa misma noche su hermano había muerto en un pueblo muy distante, en cuyo hospital había permanecido todo el día en estado de coma. La leyenda del judío errante. Cuando Cristo subía con la cruz a cuestas, muerto había un zapatero que estaba noveleriando. Y cuando le pidieron agua no la quiso dar. Y desde entonces está condenado a andar por el mundo sin paz y sin sosiego. Y sin poderse demorar en ninguna parte. Es el judío errante. Origen de los Jaramillos. Esta leyenda la he oído muchas veces, decía don Agustín Jaramillo. Así la contó en mayo de 1974 don Epifanio Jaramillo en Jardín. Don Epifanio tenía en ese entonces 96 años y decía que era veterano de la Guerra de los 1000 días. Estaba el señor haciendo familias y como los Jaramillos son tan orgullosos, los hizo de un cagajón de una mula tuerta. Estaba el cagajón ahí atravesado y el señor dijo, dándole con el pie, ¡quita de ahí, Jaramillo! Y ahí vienen los Jaramillos. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo les parece el problema que hay tan tremendo? 80 municipios tiene Corantioquia bajo su jurisdicción. De estos hay 37 que tienen vertederos, lo que ahora llaman vasos, nosotros decíamos basureros. Pero hay 25 de esos 37 que están al borde del colapso. O sea, ya no van a poder recibir más basuras. En Corantioquia nos están haciendo un llamado urgente para que por favor reciclemos. Es muy importante aprender a reciclar. Eso también, a eso de reciclaje se le hace dinerito. Claro que yo creo, a juicio mío, que es muy mala la información que se tiene sobre cómo se debe reciclar. Habrá que ilustrar a la gente cómo. Pero entonces nos piden que tratemos de producir menos basura, residuos sólidos que llaman. Así que es muy importante pues lo que está pasando y yo creo que esto es en el mundo se está muriendo a causa de la basura, los desechos plásticos son tremendos, los mares son islas de plástico, ese es el más grave problema. De todas maneras los invito a que escuchemos a la doctora Ana Ligia Mora Martínez, directora de Corantioquia, para que nos hable un poquitico sobre este problema que tenemos los antioqueños. Tiene la ONU, la Organización de Naciones Unidas, al predecir que si la población mundial llegase a alcanzar los 9.600 millones en el año 2050, se necesitaría el equivalente a casi 3 planetas para proporcionar los recursos naturales precisos para mantener el estilo de vida que tenemos actualmente. Es por ello que la adopción de buenas prácticas de consumo estamos contribuyendo a generar un menor impacto sobre el medio ambiente. Y hoy vamos a recordarles esa regla de oro de las 3 R: reciclar, reducir y reutilizar. Así protegemos
todos los recursos naturales del planeta, los cuales, no olvidemos, son limitados, como lo recuerda la Organización de Naciones Unidas. Nosotros, como Corantioquia, como entidad encargada de la administración de los recursos naturales, de promover esas buenas prácticas ambientales, de lograr un territorio sostenible, nosotros permanentemente tenemos que hacerle el seguimiento a qué está pasando con los sistemas de disposición final en el territorio y cómo los municipios vienen implementando sus planes de gestión de residuos sólidos, cómo vienen avanzando en el cumplimiento de las metas de aprovechamiento. Y ahí, luego de incorporar todos esos elementos, y más por el año en el que estamos, que ya los alcaldes están cerrando sus planes de desarrollo, ya los alcaldes están pensando es cómo cerrar, cómo entregar, preparando incluso hasta el farm. Pero también ya vamos viendo candidatos, candidatas a las alcaldías, a los consejos, a las asambleas, a la gobernación. Entonces decidimos emitir esta alerta. Una alerta que no se hace solo cuando falte 1 o 2 meses y que vamos a colapsar, no, una alerta que involucra también un mensaje propositivo de llamar a la acción, de llamar a no dejar que nos llegue un momento en que ya no podamos reaccionar, sino hacerlo con el suficiente tiempo, pues para que nosotros como Corantioquia impulsemos, reforcemos lo que tengamos que reforzar, pero también las administraciones municipales avancen hasta donde puedan avanzar, cierren los procesos que vienen, digamos, implementando, pero también esos candidatos y candidatas, por ejemplo las alcaldías, incorporen en sus programas de gobierno los que van a inscribir ahorita, Nacho, en un mes. El 29 de julio es el plazo. Van a registrarlos, entonces que tengan esa información muy clara para que tengan cómo atender esas prioridades en su localidad. Entonces vamos a hablar de los rellenos sanitarios en la jurisdicción de Corantioquia. Nosotros como autoridad ambiental pues somos los encargados de licenciar esos espacios para la disposición final de los residuos sólidos que generamos en los diferentes municipios. En este caso nosotros estamos, como ustedes bien lo saben, pero lo podemos recordar, estamos en 80 municipios de Antioquia, 10 de ellos en el área metropolitana, estamos solamente en la ruralidad, es decir, lo urbano, ustedes saben que hace parte del área metropolitana. Allí, la jurisdicción de Corantioquia, como lo sabemos, aquí lo estamos expresando, cubre el 56.7% del territorio del departamento, alberga el 64% de los municipios de Antioquia y cerca del 80% de los residuos generados en Antioquia se disponen en rellenos sanitarios ubicados en nuestra jurisdicción. Entonces vamos a ver allí en la siguiente, estos datos ustedes los pueden tener. Esta es una relación de los residuos que generamos en cada una de las territoriales. Nosotros estamos divididos en 8 oficinas territoriales. Cartama coge toda la provincia de Cartama. Sí, también Analia, porque acá está Támesis, Jericó, tenemos la sede en Jericó. Citará cubre toda la cuenca del San Juan, que la sede es en el municipio de Andes. Ebéxicos en la zona occidente nuestra. Recuerden que nosotros ahí compartimos parte con Corpurabá. Ebéxicos tiene la sede en Santa Fe de Antioquia, Pancenú en Caucasia, Tabamíes en Santa Rosa de Osos, Cenufaná en Begachí y Aburrá Sur lo tenemos, y Norte, que lo tenemos en la sede central de la corporación. Entonces estamos hablando de una generación de 1.524.000 toneladas, ¿cierto? Lo que generamos en esa sumatoria entre el territorio, en las regiones y el área metropolitana. Los residuos dispuestos son 1.274.000 toneladas y los aprovechados, que yo ahí le quiero hacer un zoom a este tema, solamente son 250.487 toneladas, lo que representa el 16.5%. Este es un dato que yo quiero resaltar. En el 2016, siendo gobernador el doctor Luis Pérez, yo estaba como diputada, nació lo que fue la ordenanza Basura Cero. Nacho allá nos acompañó, muchos de ustedes nos acompañaron. Esa ordenanza motivaba, o le decía a todos los antioqueños, en Antioquia se debe aprovechar mínimo, adivinen cuánto, ¿quién recuerda?
mínimo el 80% de los residuos generados. Es decir, que solo fuera el 20% a los sistemas de disposición final. Y estamos en el 16.57%, 16.5%. Entonces, es un llamado inmediato a la acción. Corantioquia, Cornare, Corpurabá, el área metropolitana, la gobernación, las alcaldías, todos tenemos acciones permanentes. Nosotros venimos impulsando tener consumidores responsables, y entonces que lo que generemos, el papel, el plástico, la lata, todo se pueda separar, se pueda reciclar, se pueda recuperar, lo orgánico se pueda aprovechar, pero digamos que los sistemas de disposición final que nosotros tenemos, la mayoría siguen siendo muy, digamos, tradicionales, y entonces separamos el reciclable y se le puede dar a alguna organización que tengamos en el municipio y se vende a muy bajo precio, porque eso no tiene un mercado digamos, tan considerable. Lo orgánico va también al relleno sanitario, no siempre se aprovecha, miramos ahí esa cifra tan baja, y estamos perdiendo una oportunidad, porque de ese material orgánico hay municipios que tienen pruebas piloto donde generan biogás. Támesis, por ejemplo, lo hace. Allá tienen unos biodigestores, el Carmen de Víbora lo hace, donde aprovechan ese orgánico, parte de ese orgánico, y generan la energía que necesitan para la operación del relleno. Pero nosotros, por ejemplo, si vamos a hablar de la pradera, que es una escala mucho mayor, todavía vemos la necesidad de incorporar una tecnología más robusta para poder darle un aprovechamiento más contundente a ese residuo orgánico. Entonces, ese primer dato es alarmante, sí, es una invitación a que han pasado ya, ¿qué? Es 2006 años, digamos, y no hemos avanzado. Incluso esa meta de aprovechamiento del 80 venía hace muchos años, solo que la ordenanza simplemente lo que hace es formalizarla, pero hace mucho venimos hablando de incrementar esos niveles de aprovechamiento. Todos hemos tenido conversaciones en las que arreglamos el mundo o la ciudad, pero se quedan ahí. Es hora de hacer algo. Yo tomo parte activa de las decisiones de mi ciudad. Me sumo por Medellín. Consejo de Medellín, somos tú y yo. El cuidado de la vida y su hábitat es nuestro más importante compromiso y lo hacemos con el corazón. En Corantioquia trabajamos con los 80 municipios de nuestra jurisdicción, articulando a empresarios, campesinos, organizaciones sociales y la sociedad civil, además de cumplir con nuestras funciones como autoridad ambiental. Nos apoyamos en las comunidades para que éstas protejan sus territorios y a su vez aporten al bienestar colectivo. 5.992 familias campesinas de toda la región se encargan de conservar y proteger terrenos estratégicos que colindan con sus fincas. 273 guardabosques y más de 5.100 estudiantes de diferentes colegios de Antioquia ayudan en la tarea de preservar las 19 áreas protegidas de nuestra jurisdicción. Conservar la riqueza natural de Antioquia es compromiso de todos, y así lo hacemos. Corantioquia, con el corazón. Nuestro querido ciclismo antioqueño. Nuestras viejas glorias del deporte compitieron casi que por amor o por unos pocos pesos en las vueltas a Colombia, en las que participaron con lujo de detalle y de competencia el Negro Mesa. Ojalá no se le ocurra decir a alguno que somos racistas. Todos conocíamos a Héctor Mesa, así sin que él se sintiera mortificado ni ofendido. Él era un estandarte deportivo de nuestro departamento. Petróleo Echeverri en ruta, porque en pista tuvimos uno muy famoso, Mario Papaya Vanegas, quien tampoco se sentía mal por ese cariñoso apodo. Casi todos eran impuestos por el inolvidable costarricense de nación, como decimos los montañeros de por aquí, Carlos Arturo Rueda, pero colombiano por amor y adopción. Era genial para apodar ciclistas. Ramón Loyola Vallejo o don Ramón de Marinilla, nuestro más grande ciclista, diría que de todos los tiempos, si después no hubiese salido de estas brellas antioqueñas, nuestro deportista del siglo, el famosísimo, sencillo, querido y buena gente de Martín Emilio Cochise Rodríguez. Después de esta breve pero necesaria aclaración, seguimos con algunas de las viejas glorias de nuestro ciclismo antioqueño. Hernán Medina Calderón, el príncipe estudiante, Honorio Rúa, Pedro Luis Otálvaro, el Tigrillo de Don Matías, el Sastre de Envigado,
no puedo recordar su nombre, Horacio Gallón Cañas, Horacio Gil, Justo Pintado Londoño y Tito Gallo. Estos últimos los juntaron como estribillo de una vieja canción muy sonada en esas lejanas épocas, Justo, Gil Pintado y El Gallo de la Montaña. Ya más acá en el tiempo salieron a la palestra en el deporte del ciclismo Tomate Agudelo, Parlante Agudelo, el famosísimo Javier Eñato Suárez, que toda una vida corrió por Suramericana de Seguros, Carlos Mario Jaramillo y un entrenador de reconocimiento a nivel internacional, el señor Raúl Mesa, forjador de talentos que dirigió un equipo grande de colombianos, el Café de Colombia, patrocinado por nuestra muy querida Federación de Cafeteros, que era mirado, ese equipo mirado muy raro en Europa, y por los cuales nadie daba un centavo como competidores en las grandes vueltas y clásicas del ciclismo, como el Tour de la Avenida, el Tour de Francia, el Giro de Italia y Vuelta a España. A Ramón Hoyos, volviendo atrás un poco, lo patrocinaba Coltejer cuando era una empresa de los Echavarría, que le habían dado empleo como obrero y no muy a gusto le daban tiempo para que llegara tardecito a su puesto de trabajo. Habida cuenta que él, como madrugaba mucho a entrenar, los permisos no eran muy largos. Hoyos tenía fama de comer en cantidades industriales. Decían que en una sentada despachaba 2 pollos y un racimo de bananos. También comentaba que esas abundantes comidas las hacía mientras esperaba que llegara el pelotón, pues las distancias que les cogía eran abismales. Tenía tiempo de ir al baño, lavarse los dientes, volver a montarse y arrancar. A Hernán Medina, el príncipe estudiante, lo patrocinaba la empresa Pilsen Unión antes de que fuera de los Santo Domingos. Patrocinio consistía, pues como ya dije, en darles empleo y algún tiempo para entrenar. En esas épocas la publicidad no tenía la fuerza y credibilidad que hoy tiene, en la que los deportistas solo se dedican a entrenar y a competir, devengando de paso fabulosas sumas de dinero. Se corría por deporte, por amor a su departamento. Las competencias eran entre departamentos. Y no es que no les gustaba la plata, sino que no pagaban porque la publicidad no representaba pues muchos réditos para las empresas. El que fue declarado como deportista del siglo, Martín Emilio Cochise Rodríguez, primero fue mensajero en una botica. Estando trabajando en la botica de Los Izazas, empezó a destacarse y después fue llamado por Wrangler Caribou. Es una empresa que bajo licencia de Wrangler confeccionaba blue jeans, ubicada donde hoy funciona Punto Clave. A Martín lo pusieron hasta de modelo de blue jeans. El hombre tenía pues su porte y pinta. Siendo amateur se fue a correr a Italia en un famoso equipo, el Viaggi Campanolo, y fue declarado profesional, convirtiéndose en el primer colombiano en destacarse en el ciclismo mundial. Bueno, ya Hoyos había ganado en México y todo, pero este se destacó pues de una forma tremenda. Y corrió al lado de grandes ciclistas europeos, como Felipe Gimondi. Estando allá, corrió en Varese, Italia, por el récord mundial de la hora y fue nuestro primer título mundial. Su tiempo hoy es superado, claro, debido a que las bicicletas y todos los implementos han evolucionado. Los uniformes, los cascos, inclusive la alimentación. Son muchos los triunfos que nos dieron estos pioneros del ciclismo en nuestro departamento y mucha la pasión que generaban. A Ramón Hoyos, para no dejarlo llegar primero a Bogotá, le pegaron una pedrada y esta foto fue registrada por Horacio Gil Ochoa, que era muy famoso en esos tiempos idos. Es una famosísima foto de Ramón Hoyos sangrando y que la han exhibido en muchas partes. Podría decirse que todo Medellín salía a las calles a ver la llegada de nuestros ciclistas. Casi siempre lo hacían al estadio Atanasio Girardot y eran ríos humanos. Mucha era la gente que no alcanzaba a entrar al mencionado escenario deportivo. Mucho es lo que hay para contar sobre el deporte antioqueño, pero como esto va para largo, será en otra oportunidad. Lo que les digo es que la Gobernación de Antioquia está celebrando los primeros 30 añitos de una empresa que se le ocurrió a un dirigente antioqueño, el doctor Ramiro Valencia Cosio, y que le echó el cuento al gobernador de la época, el doctor Juan Gómez Martínez, para que apoyaran o crearan un equipo de ciclismo. El doctor Juan Gómez lo autorizó y de esa loca aventura salió el Orgullo Paisa, idea que ha sido continuada por los sucesivos gobernadores de nuestro departamento, que hoy no solo apoyan el ciclismo, sino otras disciplinas. Y gracias a ese apoyo, a ese patrocinio, hemos tenido grandes campeones como la insuperable Mariana Pajón, 16 veces campeona mundial y 3 veces campeona olímpica.
Hay países que no tienen ni una sola medalla olímpica. Él también campeón mundial Santiago Botero y muchos otros títulos conseguidos gracias al apoyo, como ya dije, de nuestros dirigentes de la gobernación de Antioquia. Hoy el gobernador es el doctor Aníbal Gaviria, pero confiamos que los que vayan llegando sucesivamente a ocupar esta dignidad de la gobernación de Antioquia sigan apoyando el deporte, que gracias al apoyo de estos gobernadores, esos deportistas nos han dado muchas satisfacciones y alegrías, y no solo a los antioqueños, sino a toda Colombia. Todos hemos tenido conversaciones en las que arreglamos el mundo o la ciudad, pero se quedan ahí. Es hora de hacer algo. Yo tomo parte activa de las decisiones de mi ciudad. Me sumo por Medellín. Consejo de Medellín, somos tú y yo. Los berridos de Eleuterio Jaramillo. Había demasiado. En este país es muy peligroso ser un ignorante. No es fácil colocarse, por lo menos en un buen empleo. Se tienen muchas desventajas frente a quienes sí están capacitados. Pero aunque es más gratificante saber mucho, también es mucho más peligroso. Se puede incurrir en el riesgo de que por eso, por mucho saber, le entren unas ganas enormes de matarse, ayudados por la tentación al ver un arma, la de su guardaespaldas, que por error la dejó olvidada en el asiento mientras va a comprar una botella de agua para matar su enorme sed, encontrándose a pocos metros de la casa de su defendido, lo que en nuestra ignorancia no nos parece ni lógico ni bien. Era tan fuerte su sed que lo hagan olvidar su arma en el asiento al alcance de la persona a quien se dice proteger, estando a pocos metros de la residencia de este. No podría haber aguantado un poquito más esa sed de beduino enguayabado en el desierto del Magreb. Ojo, no es para que se vaya a quitar la vida, no, como se le ocurre. Es como defensa, ya vuelvo. Olvidando que a quien deja solo en el carro en medio de los enormes riesgos que puede correr en una ciudad tan insegura como Bogotá, debía de tener su propia arma de dotación. De verdad que muchos no entendemos cómo este señor, el coronel Dávila, incurrió en suicidio si minutos antes, según dicen, había llamado a una familiar suya, una mujer, para expresarle su enorme contento y alegría por la buena noticia de la aparición de los niños indígenas. No entendemos. No terminamos de entender. Jorge Wolf presentó a Eleuterio Jaramillo en Los berridos de Eleuterio. El cuidado de la vida y su hábitat es nuestro más importante compromiso y lo hacemos con el corazón. En Corantioquia trabajamos con los 80 municipios de nuestra jurisdicción, articulando a empresarios, campesinos, organizaciones sociales y la sociedad civil. Además de cumplir con nuestras funciones como autoridad ambiental, nos apoyamos en las comunidades para que éstas protejan sus territorios y a su vez aporten al bienestar colectivo. 5.992 familias campesinas de toda la región se encargan de conservar y proteger terrenos estratégicos que colindan con sus fincas. 273 guardabosques y más de 5.100 estudiantes de diferentes colegios de Antioquia ayudan en la tarea de preservar las 19 áreas protegidas de nuestra jurisdicción. Conservar la riqueza natural de Antioquia es compromiso de todos, y así lo hacemos. Corantioquia, con el corazón. ¡Tuki! ¡Que me tumba ese animal! ¿Usted sabe por qué Napoleón mantenía la mano en el chaleco? ¿Ah, sí? Sí. Para que Josefina no le pillara las fotos de la novia. Y además era muy desconfiado. Era que uno nuevo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que lo sigan acompañando. Todos los sábados estamos en el programa Este es mi tierra. A las 9 de la mañana lo estoy montando por lo general, si no hay ningún inconveniente. Pero voy a sacar un personaje que es muy conocido, que es Eleuterio, dando las noticias del día. Diariamente lo voy a montar, a cualquier hora del día, pero diario va a sacar Eleuterio una noticia sobre una crítica constructiva, casi siempre. Una crítica trata de ser amena, y a la gente, a muchos que toca pues con sus críticas Eleuterio no les gustará, pero a otros sí. Esperamos que nos acompañen
Eso es como un noticiero que va todos los días Eleuterio al aire. Espero nos acompañen. Jorge Wolf Televisión presentó Esta es mi tierra.